Pero a lo que venimos, a la palabra, Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Vamos a intentar a ver el resto del capítulo, y si me conoces y ves cuántos versículos quedan, dices, pues cuántas horas te vas a aventar, ¿no? Porque son varios, son bastante los versículos. Es de versículo 12, donde nos quedamos la semana pasada, a versículo 40. Entonces, vamos a ya no perder más tiempo. Muy bien, pues la semana pasada hablamos de unas cosas muy interesantes, muy serias. Si estuviste aquí, si no estuviste, te animo a que busques la grabación, ya sea en YouTube, en video o en el sitio web, está ahí en audio, para que la escuches, porque como que van ligadas las dos cosas. Vimos instrucciones en cuanto a la intimidad dentro de un matrimonio legal. Legal, estoy hablando de dos personas que legalmente ante el registro civil, para nuestro contexto aquí en México, están casados. Eso es lo único que Dios bendice, lo único que Él ve como un matrimonio legal y como debe de ser. Vimos también unas instrucciones acerca del soltero, ¿no? ¿Qué onda con el soltero? ¿Qué hace esa persona que aún todavía no encuentra su pareja? Y luego hablamos acerca del divorcio, igual de nuevo dentro de dos personas que están legalmente casadas. Y saben, Pablo dijo unas cosas muy directas y aún muy cuadradas, si recuerdas. O sea, fueron como que nos aventó pedradas. Yo creo que salimos algunos de nosotros hasta con los moretones, ¿no? De que, oye, eso me dolió, me impactó. Fueron tan directas que si tú has fallado en una de esas áreas, tú pudiste haber salido de aquí un poco condenado, donde dices, híjole, pues la regué. Y sabes, a propósito no me dirigí a eso, porque dentro de todo lo que hablamos hay una palabra que le llamamos gracia. Y a propósito no hablé de la gracia. Quise yo que sudaran un poquito esta semana pasada. Quise yo que vieran lo que quizá han hecho en sus vidas y que de veras lo contemplaran en cuanto a lo que dice la palabra. Quise que entendieras que las decisiones que tomamos en nuestras vidas afectan mucho más que las deberíamos de tomar en serio. Y tal vez Pablo se dirigió a algo que tú has vivido o que tú estás viviendo actualmente. No quiero que el enemigo te condene, pero sí quise que pasara una semana de como que, achis, ¿qué onda? ¿Qué pasó con todo esto? No quiero que Satanás te tumbe. Al contrario, yo quiero que entiendas que en Cristo hay gracia. Y si tú has fallado, si tal vez tú te has divorciado como cristiano sin tener motivo, le has ocultado quizás a ti en tu matrimonio la intimidad a tu pareja para vengarte o para lograr lo que tú quieras, o como soltero, si te ha consumido a ti la pasión y ya has fallado en esa área, quiero que sepas que hay gracia para ti. La idea es esta: entiendes que lo que hiciste fue pecar contra Dios y solo contra Dios, porque a final de cuentas lo que Dios quiere es un corazón arrepentido. Él no busca personas perfectas, porque si quisiera personas perfectas hubiera creado a robots que le iban a obedecer en todo y nunca iban a fallar. Él sabe que después de Adán y Eva, lo que sucedió ahí en Génesis, que había una imperfección en nosotros y por lo tanto había una necesidad de un Salvador, Jesús. Él quiere un corazón que toma responsabilidad por lo que ha hecho, pide perdón, no a mí, no a la iglesia, sino que a Él, y se arrepiente. La persona que hace eso no está abusando de la gracia de Dios. Porque ahí puede entrar también esa duda, o sea, ¿cuándo está alguien abusando de la gracia de Dios?
Oh, pues abusar de la gracia de Dios sería seguir en pecado cuando Dios te ha perdonado pensando que te va a perdonar otra vez. Y dices, pues no pasa nada, o sea, ya me perdonó una vez. Cristo murió por mi pecado pasado, presente y futuro, y por lo tanto, pues yo hago lo que yo quiera, porque sé que me va a perdonar. Eso es, amigo, amiga, el abuso de la gracia de Dios, y no se vale. No se vale. Dijo un pastor, la gracia no es la aceptación de Dios de lo que somos, escucha bien, no es la aceptación de Dios de lo que somos, sino es su victoria sobre el pecado y la muerte para cualquiera que se le confía plenamente a su cuidado. Y esa es la gracia, esa es la gracia. Entonces te animo a que respires, a que, ok, la regué. Que descanses, que sepas que Dios no está enojado contigo, pero sí desea que tú trates con las áreas de tu vida que te separan de Él. Sí, y ahí es donde entra la gracia y es todo lo que Él quiere de ti. Hoy nuestro título, si tomas notas, es mantener la perspectiva correcta. Mantener la perspectiva correcta, y en todo lo que hemos visto, Dios desea que mantengamos la perspectiva correcta. Dios desea que tú y yo sigamos cumpliendo con nuestro llamado y propósito, que normalmente las cosas que hemos visto en este capítulo, lo que ya hemos visto y lo que estamos por ver, como que esas cosas nos estorban. Cuando tú y yo nos encontramos batallando con el divorcio, sometidos a la pasión en la soltería o lo que sea, todo eso nos impide a cumplir lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y los corintios se encontraban en ese dilema. Ellos luchaban con la cultura del día. Ellos luchaban con la prosperidad. Corinto era un área súper próspera, porque estaba colocado en ese isthmus donde dividía a dos mares. Había mucho comercio ahí y mucha gente y mucha oportunidad para trabajo, y todo eso batallaba la gente de esa área y por lo tanto les impedía servir al Señor. Los pasatiempos, había más que hacer. Ahorita están las Olimpiadas del invierno, para algunos no sé si te interesan, a mí me encanta verlos, pero ahorita están las Olimpiadas. En Corinto estaban los Juegos Isthmian, que solo eran segundo a las Olimpiadas. Las Olimpiadas se inventaron o empezaron en Atenas, y ahí cerca estaba Corinto, donde estaban los Juegos Isthmian, donde ahí, o sea, había un montón de cosas para robar tu tiempo, sin mencionar la religión. Ya les he dicho de lo que ellos batallaban con la religión, con el paganismo, con los múltiples dioses y todas esas cosas, y todo eso era un estorbo al propósito de Dios para ellos, y vamos a hablar un poquito más de eso. Ahora, el texto es extenso, entonces no lo vamos a ver así en secciones, lo vamos a leer y teniendo el título en mente, mantener la perspectiva correcta. Vean conmigo, versos 12 y 13, dice, y a los demás yo digo, no el Señor, yo digo, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Ahora, nota que le está hablando al creyente. Es muy importante notarlo. Dice, si algún hermano. Entonces le está hablando al creyente en un matrimonio que uno es creyente y el otro no, pero son un matrimonio legal. No estamos hablando de unión libre. Eso aquí no tiene lugar en la Biblia. Dios no reconoce eso, entonces puedes saber que no está hablando a eso. Está hablando a dos personas legalmente casadas. Y si esa persona que es creyente tiene a su cónyuge que no es creyente, y el que no es creyente quiere vivir con ella, quédate en el matrimonio, dice Pablo. Quédate.
O sea, no hay opción de que tú corras de ese matrimonio. Pero lo que con frecuencia pasa es que uno de los dos llega a Jesús y piensa, a lo mejor tú te encuentras en ese dilema hoy en día. Y llega esa persona a Jesús y piensa que ya no debe vivir con un incrédulo. Y dice, este es pecado. Y empiezan a pasar esos pensamientos, esas cosas, me hace la vida de cuadritos, es muy difícil, ya no puedo. Y uno empieza a pensar en su mente, pues a lo mejor la opción es divorcio. Y aquí Pablo está diciendo, no lo abandones. Si esa persona está dispuesta a vivir contigo, ella está consciente en vivir contigo, entonces no la abandones. No se vale decir, si te encuentras tú en ese lugar, decir, pues ahora yo soy creyente y él no, entonces me divorcio. No se vale. Discúlpame, si tú estabas ya como armando tu plan, ¿no?, de escape, de decir, me salgo. No se vale. ¿Por qué no se vale? Te digo por qué. Ve verso 14. Dice, ¿por qué? Aquí te dice por qué. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Vamos a saltar versículo 15 y vean versículo 16 conmigo. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Ahora, aquí conviene que nosotros leamos despacio y en contexto, porque aquí fácilmente puede uno tomar cosas fuera de contexto. Déjenles digo lo que no está diciendo aquí. No está diciendo Pablo que porque tú tienes a un esposo que no es salvo, que va a ser salvado por su matrimonio contigo. ¿Okay? Si lo tomas fuera de contexto, eso vas a extraerle al texto. No está diciendo eso. Entonces, ¿qué dice? Pues la palabra, fíjate, dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Esa palabra santificado es la palabra apartado, no salvo. No dice salvo, entonces es otra palabra, está apartado y piénsalo ahora conmigo. Esa persona, ese cónyuge que no es creyente, es apartado o fíjate, o tiene una oportunidad especial para recibir al Señor, porque tú le vas a ser ejemplo de quién es Cristo. ¿Sí estás conmigo? Porque tú le vas a ser el ejemplo de quién es Cristo. Esa persona incrédula va a ver en una manera experimental lo que es vivir con Cristo, porque tú vas a reflejar a Cristo. Dos incrédulos no tienen esa oportunidad. ¿Quién va a mostrarles? ¿Cómo va a ser santificado el hombre de esa forma? ¿Cómo va a ser apartado a recibir, a ver quién es Cristo si su pareja es incrédula? Al contrario, los dos se van a llevar al mismo camino, alejados de Dios. No tiene esa oportunidad. Por eso Pablo dice, no te divorcies. No se vale divorciarte. Porque tú en ese matrimonio, aún difícil, lo entiendo. No lo he vivido, pero lo entiendo. Que si tú eres un creyente aquí esta mañana y tu marido o tu esposa no lo es, ha de ser algo de lo más difícil. Porque tú quieres que Cristo sea parte de tu familia, tú quieres que Cristo sea todo en ti, en tu familia, que todo se dirija por medio de lo que dice la palabra y tu pareja te dice que no. Y entiendo que puede ser difícil, pero aún esa persona que no es creyente está santificado, tiene una oportunidad especial para que tú le muestres quién es Cristo. Nota verso 16. No sabes si por vivir y mostrarle a Cristo a esa persona Dios lo salve. Ese es el punto. Por eso Dios te tiene en ese lugar. La idea es que él o ella eventualmente llegue a conocer al Señor. Pero fíjate qué más dice. Dice que ahora sus hijos serán santos. ¿Salvos? No necesariamente.
no salvos. Ahora, antes de la edad de contabilidad, no sé si así se dice en español, pero antes de que un niño pueda por él mismo rechazar o aceptar a Jesús, y varía para cada persona. Yo creo que si ese niño fallece, que está en la presencia del Señor. Ejemplo, David cuando falleció su hijo, el hijo de Betsabé. Él dice, yo iré a él. ¿Dónde a él? Pues a él, donde estaba, en el cielo. Pero no eso, no estamos hablando de una salvación, no es eso, sino que estamos diciendo que ellos van a ser santos porque tú le vas a leer la Biblia, porque tú vas a orar con ellos, porque tú vas a llevarlos a la iglesia, etcétera, etcétera. Algo que niños en un matrimonio sin Cristo jamás van a experimentar. Y si tu pareja no cree, y aquí tenemos personas así, tenemos lamentablemente mujeres que vienen con sus hijos y su esposo no es creyente o viceversa. Pero esa persona no te lo ha impedido y tú puedes venir y dices, gloria a Dios, voy a aprovechar esta oportunidad. ¿Para qué? Para que mis hijos sean santos. ¿Cómo? Quizás en tu hogar no, y quizás en tu hogar escuchan cosas que no deben de escuchar, ven cosas que no deben de ver porque pues está fuera de tu control, no que tú lo haces, pero quizá tu pareja. Pero tú tienes la oportunidad de decir, ven, vamos a la iglesia, vamos a orar. Yo sé que tu papá no quiere, pero vamos a orar. Y por lo tanto tus hijos santos. Ahora tengo que decirlo. Cada persona es responsable por su salvación. Es decir, cada quien tiene que llegar a Jesús por sí mismo. Quizá tú lo has oído decir que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Solo hijos. No, tú no puedes porque tu mamá es cristiana, tú ahora ser cristiano. Entonces, sabemos que no está diciendo eso, sino que tú como padre tienes la oportunidad de llevar a tus hijos a un lugar santo, mostrarles lo que es Cristo, a amarlos, orar y todo lo demás. Así es que tu perseverancia, en un matrimonio desigual puede ser de beneficio para el no creyente. No sé si lo habías visto de esa manera. Quizás si tú te encuentras ahí y dices, híjole, no sabes la cruz que yo cargo. Oye, no lo veas como cruz, véelo mejor como una bendición. Tú tienes la oportunidad de mostrarle a Cristo a tu familia que no conoce. Ahora, tampoco malentiendas. No está diciendo, y lo tengo que decir, no está diciendo Pablo que te unas a un incrédulo para ver si Dios lo salva. ¿Ok? Estamos hablando de dos personas que ya están casadas. Antes de casar, la palabra tiene unas palabras para ti muy específicas. Si quieres anotar ahí, puedes anotar 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Por si te entró esa duda de que pues es que hay un chavo, está súper guapo y pues me gusta, pero no es creyente. Entonces, no sé, aquí como que está diciendo que él pueda ser santificado por... No. Checa lo que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. En nuestro vernáculo, en nuestro idioma, esto dice así: si eres un creyente, ni pienses, ok, yo lo puse en mis palabras, ni pienses tener novio o novia que no es creyente. Es lo que te está diciendo. Ahorita es el momento para decidirlo. Ahorita, antes de que te encuentres en la situación de la cual está hablando aquí Pablo, donde les tuvo que decir a algunos, porque recuerdan, esta carta es respuesta a preguntas que ellos tenían. Entonces, dentro de las preguntas hubo alguien que dijo, oye, sí, ¿qué onda? Yo conocí al Señor y mi esposo no. Entonces, ¿qué hago? Oh, quédate con él, no te divorcies. Va a ser difícil, es que es una bronca. Yo lo sé. Pero tal vez tus hijos santos y tu esposo santificado. Pero créeme, joven, jovencita,
Todos a ustedes que se encuentran tanto solteros como quizás viudo o viuda, no quieres unirte con alguien que no es creyente. ¿Por qué? Porque tú vales más que eso. Tú vales más que eso. Dios quiere algo mejor para ti. Pero es que si vieras la casa que tiene, está bien, no pasa nada. O voy a usar una palabra que me vino a la mente, no sé si ustedes la ubican. Si vieras la ranfla que trae, ¿sí ubican ranfla? ¿No? A lo mejor es del norte, porque se rió David del norte conmigo. La ranfla es su coche, o sea, trae el BMW nuevecito. Todavía ni le quita el plástico a los asientos. Y cuando me sube en él, o sea, huele a piel y está tan hermoso. No lo hagas, no lo hagas. Tú vales más que ese viaje en ese coche, en esa ranfla, ya se saben una nueva, en esa ranfla nueva. Más allá, cuando te unes tú en un yugo desigual, limitas en cuanto al ser usado por Dios. Limitas lo que Dios puede hacer contigo. Vas a tener problemas que no te corresponden. Entonces yo te animo, yo te ruego, mejor dicho, que corras, que no lo hagas, que confíes y que digas, ok, la palabra me dice que no lo haga y no lo entiendo porque creo que esto es lo mejor que ha sucedido en mi vida, pero esto dice que no, entonces no lo voy a hacer. Señor, trata con todo eso que está en mi corazón, todo eso que yo estoy sintiendo. Haz algo con él, porque realmente no lo entiendo. Y Dios lo conoce, Dios lo sabe, y Dios bendice esa decisión. Ahora, ¿qué pasa cuando el incrédulo te abandona? Verso 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano. Pues déjalo, lo vuelvo a leer. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a la servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ahora, nota cuidadosamente lo que dice Dios. Si el incrédulo se separa, si el incrédulo te aguanta, si esa persona no le molesta que tú vayas a la iglesia, etcétera, amén. Amén, o sea, está bien, gloria a Dios. Sigue mostrando, sigue siendo sal, sigue siendo luz para esa persona en tu matrimonio. Difícil, sí, pero no imposible. Pero si el incrédulo se divorcia de ti, entonces no eres sujeto a quedarte casado. ¿Sí están conmigo? Tenemos que verlo como palabra o frase por frase, porque es muy fácil malentender lo que está diciendo aquí Pablo. Si esa persona dice, ya no quiero nada contigo, no podemos decirle, tú obedeces la Biblia porque esa persona no vive su vida según la palabra. Entonces es imposible decirle, no, es que la palabra dice esto. No, tienes que dejar que esa persona tome su decisión. El único que puede decidir, fíjate, divorciarse en esta situación es el incrédulo y el no creyente. Para ti es versos 12 a 14. Quédate con esa persona. Así es que versos 12, 13 y 16 es para el creyente, mientras que verso 15 es para el incrédulo. El que no es cristiano no vive bajo esa sumisión a Dios. Entonces los otros versículos no aplican a él o ella. Y si esa persona viene y te dice, ¿sabes? Ya no quiero nada contigo, te odio y me quiero divorciar de ti, entonces adelante si es lo que él quiere o ella quiere. Y tú, dice la palabra, puedes y tienes toda libertad para volverte a casar. Diferente a lo que vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Que si alguien se divorcia, por otro caso, aparte de adulterio, creyentes, entonces tú tienes que mantenerte como soltero el resto de tu vida. Aquí cambia, o sea, Pablo está diciendo, esto es lo que sucede, porque si te abandonan, te abandonaron. Pero estamos hablando de un incrédulo. Porque ha sucedido donde son dos creyentes
y uno abandona a la otra persona y dice, pues me abandonó. Sí, pero estás tomando la palabra fuera de contexto. Y sé que es difícil, porque pensar de vivir, y como lo dije la semana pasada, normalmente cuando un matrimonio llega al punto de divorcio es porque estamos hablando de dos personas egoístas, dos personas que no quieren ver el punto de vista de la otra persona, no se quieren humillar y no quieren echarle ganas para tratar de solucionar ese matrimonio. O ya hay otra persona y por lo tanto dicen, no me importa eso, y mejor quiero esto. ¿Ok? Entonces, Dios, me encanta lo específico que Dios es en su palabra, porque aquí como que no le puedes sacar vuelta a lo que Él dice. Y si tú dices, es que yo tengo una situación súper especial, no lo hablo a la palabra, platícalo conmigo y créeme, Dios no se va a contradecir. Entonces, el problema ya sería ese, donde dices, tú estoy tratando como de buscarle la salida a mi situación. Amigo, amiga, mejor busca la solución. Humíllate y trata de solucionar. Vean verso 17. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. De nuevo, lo más importante aquí es contexto. Pablo no está dando permiso a vivir como vivías anteriormente, porque fíjate, no está diciendo que si eras un drogadicto que vive así ahora en Cristo y que tú abras un ministerio aquí en la iglesia, drogadictos para Cristo, y aquí venimos para drogarnos. O sea, velo, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. ¿A poco no puede uno tomar eso fuera de contexto? Es decir, pues llegué como prostituta, entonces prostitutas para Cristo. O sea, no se vale. Alcohólicos para, y por eso es muy importante que nosotros no tomemos la palabra solo un versículo a la vez. Si tú llegas a, esto es extra, no está en mis notas, si tú llegas a un versículo, a un texto donde como que no le entiendes, usa la regla de 20 y 20. ¿Y qué es la regla 20-20? Lee 20 versículos antes y 20 versículos después de lo que tú tienes duda en. Porque eso te va a dar contexto de lo que está diciendo. Entonces, para nosotros, en contexto, lo que nos está diciendo Pablo es que, versículo 12 a 14, matrimonios legales, lo que Dios te repartió, ¿estás conmigo? Que tú estás viviendo con un incrédulo, eso es lo que te pasó, es lo que tú tienes ahora en tu vida, que ahora así hagas, que te quedes en eso. El punto es este, si te convertiste después de casarte, quédate casado. Si te casaste aún sabiendo que no era creyente y nadie te había compartido estos versículos y dices, híjole, pero es que me casé y no era creyente, quédate casado. Si tu cónyuge no es creyente y no se quiere divorciar, te aguanta, quédate casado. Si tu matrimonio es difícil y no ha habido adulterio, quédate casado. Ahora, el abuso de gracia sería, pues, voy a adulterar para poder divorciarme. ¿Sí están conmigo? No se vale tampoco. No se vale tampoco. El punto es que no corras de tu matrimonio legal. Dios lo puede usar para su gloria. ¿Y por qué ese versículo a veces causa confusión en la gente? Porque lo dije jugando, pero ha habido gente que dice, órale, drogadictos para Cristo. Es que ahí dice, fíjate. No. Y para que no nos confundamos, los próximos versículos, aquí lo que sigue nos va a dar 2 ejemplos de esto. Fíjate en verso 18-19, dice, fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es que para un judío que era, fariseo, es como que, ¿qué estás diciendo, Pablo? Pero dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede.
Es muy probable que leyendo esto tú te estás como rascando la cabeza y diciendo, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Por qué en medio de todo esto, matrimonio, soltería, está hablando de la circuncisión? Es un ejemplo, pero no solo un ejemplo, sino que era algo real para los de Corinto en este tiempo. Para nosotros no tanto, y te explico por qué, y a lo mejor me vas a decir, es más información de lo que necesitamos, pero ahí te va. Había y existe hoy en día un procedimiento quirúrgico, dices, ya, párale ahí. No, te tengo que decir. Un procedimiento quirúrgico que te podía realizar eso, podría revertir la circuncisión. Si no sabes lo que es, pregúntale a tus papás. No lo voy a explicar. Ahora, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué alguien quería revertir eso? O sea, si eres circunciso, pues quédate así, ¿no? O sea, solo pensar en eso digo, achis, o sea, no. O sea, no. ¿Pero por qué? Porque en esta cultura, en este tiempo, en la cultura romana y griega, tenían lo que se le llamaban casas de baño. Gracias a Dios que ya no las ocupamos. Pero era un baño comunitario. ¿Estás conmigo? ¿Tienes la imagen? Ok, ponte ahí. No entres, pero velo así por fuera. Entonces tenían estas casas de baño donde ibas a bañarte, pero ahí muchos negocios se decidían. Es como hoy en día el campo de golf. Muchas veces los empresarios usan el campo de golf para ir a cimentar un negocio, ¿sí? Y suele, porque para nosotros pasaba donde trabajaba yo anteriormente en Estados Unidos. Había el que nos quería vender tal cosa y decía, oye, te invito y pago, que yo decía, vamos, pero te pago el juego de golf para ir, pero yo sé que ellos tenían un propósito, querían platicarnos y decirnos de su negocio, de lo que nos estaban ofreciendo. Y eso sucedía aquí. Entonces, teniendo esa imagen, tú estás ahí, te estás bañando, estás con otra persona que quieres hacer un trato y luego te veía, ¿estás conmigo? ¿Okay? Te veía, obviamente te bañas desnudo y sabía que no estaba o que estabas circuncidado y sabían en ese momento que eras judío y no querían negociar contigo. No querían nada contigo. Entonces, ¿qué era la tentación aquí? Ir a revertir esa cosa que hiciste como judío. ¿Para qué? Para que puedas lograr este negocio que estás a punto de perder porque ya te vieron y saben quién eres. Entonces para ellos era una tentación, tanto como el divorcio puede ser para los que nos está diciendo aquí, ir y no perder ese negocio, esa oportunidad y ir a revertir eso. Y aquí Pablo dice, cada uno quédese en el estado que fue llamado. No lo hagas. Dios es más grande que tu estado físico. No necesitas ir a hacer eso para que Dios bendiga o te dé ese negocio. No lo hagas. No lo hagas. Y luego vean el ejemplo del estado social. Verso 21. ¿Fue más información de lo que querían? Discúlpenme, pero ahora sí entienden por qué. Verso 21 dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fueron comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. Lo dice dos veces, tanto el circunciso y ahora con el esclavo, en el estado que fue llamado, confirmando lo que está hablando de no divorciarte, porque al Señor le importa más el divorcio y que permanezcas como un matrimonio que la circuncisión o tu esclavitud. Pero aquí te da dos ejemplos que para ellos iban a entender. Ahora, ¿por qué esclavos? Porque es dicho que en el Imperio Romano 50% de la población era esclavo.
Pero no tanto esclavo porque te robaban o te vendían como a José, lo estamos viendo en Génesis, ¿no? Que sus hermanos lo dieron como esclavo. No, no tanto eso, sino que si tú debías una deuda y no la podías pagar, te hacías esclavo a esa persona o a esa empresa para pagarla. Entonces era muy probable que tú serías o podrías ser esclavo de Coppel, esclavo de Liverpool o esclavo de la Marina o de cualquier otra empresa que tenga, tú sabes, la tarjetita, ¿sí? Y que tú la uses y la uses y la uses y digas, ya no puedo. ¿Sí? En inglés tenemos bancarrota, ¿sí están conmigo? ¿Sí? Me vino al último momento la frase. No podrías decir tú, no, es que bancarrota, o sea, ya no tengo con qué pagar. Te decían, no hay problema. Entonces tú ahora eres esclavo de mi empresa. Entonces ahí te veías trabajando en Coppel y tú lavas los pisos. Y ¿trabajas aquí? Pues no, o sea, sí, pero no. Soy esclavo porque pues, no pagué lo que debía. Imagínate si eso sucedería hoy en día. Creo que seríamos más cuidadosos, ¿no? De sacar la tarjeta. Mejor no, mejor no. No tengo suficiente, entonces no la voy a usar. Pero el punto es el mismo.